Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. Cenizas del trono. Cuando el cielo comienza a caer, también lo hacen las mentiras que han mantenido vivo al mundo. 5 siglos después de que la última lluvia de estrellas casi destruyera el reino, los cielos arden una vez más, despertando un antiguo poder enterrado en sangre y silencio. Aerin Vale, un heredero reacio sin ansias de coronas ni profecías, sobrevive a la destrucción de su reino solo para descubrir que porta la magia prohibida de los Starbound. Seres antaño venerados como salvadores y perseguidos como monstruos. Huyendo por tierras destrozadas y facciones en guerra, el destino de Aerin se entrelaza con el de una mortal espadachina atada a secretos más oscuros que su pasado. Su conexión es inmediata, peligrosa e imposible de ignorar. La confianza es un lujo que ninguno puede permitirse, pero ninguno puede sobrevivir solo. Mientras las estrellas caídas desatan criaturas de la sombra y los dioses olvidados despiertan de su letargo, los imperios se preparan para la guerra y las antiguas órdenes persiguen a Aerin por lo que representa. El amor se convierte tanto en una debilidad como en un arma. La lealtad se fractura. La verdad exige sacrificio. Para reclamar el trono que podría unificar el reino, Aerin debe aceptar el poder que podría destruirlo y elegir entre el destino y el deseo. Una fantasía arrolladora de fuego y ruina, llena de acción intensa, romance a fuego lento, decisiones devastadoras y un mundo donde el amor podría ser la magia más peligrosa de todas. Capítulo 1. Cuando el cielo sangró fuego. Aquella noche, mientras el firmamento parecía desangrarse en llamas, Aerin Vale comprendió una amarga verdad: su destino no era una bendición, sino una pesadilla. Bajo nubes de un negro profundo, la luna se fragmentó mientras estelas de fuego rasgaban la atmósfera, impactando con violencia contra las cumbres que custodiaban la ciudad de Eldros. El suelo vibró bajo el golpe. Desde las torres de vigilancia, el clamor de las campanas rompió el silencio, empujando a los ciudadanos hacia las calles para implorar a deidades que daban por olvidadas. Desde el balcón del palacio, Aerin contemplaba el desastre, inmóvil, con su capa oscura agitándose violentamente por el viento. Sus ojos, de un gris plateado, eran el espejo de aquel incendio celestial, cada impacto se sentía como el cumplimiento de una antigua profecía. «Han regresado», susurró el maestro Kaelum, cuyas manos temblorosas se aferraban a la piedra de la barandilla. Después de 500 años, la lluvia de estrellas ha regresado. Aerin apretó el puño sobre la empuñadura de su espada. No era un arma de adorno, sino una forjada para la batalla. Él ya lo había presentido antes de que el fuego cayera, una presión extraña en sus venas y un murmullo persistente en sus sueños. Algo ancestral había despertado de golpe. De pronto, las puertas principales del palacio se dieron con una explosión. El estrépito del acero chocando y los gritos de agonía no tardaron en llegar. «Están dentro», sentenció Kaelum. «Vete. Ahora». Aerin intentó protestar, pero el anciano mago ya había alzado su bastón hacia el cielo. Runas brillantes cobraron vida en el aire, creando una barrera de llamas azules que separó el balcón del baño de sangre que ocurría debajo. «No estás destinado a morir esta noche», declaró Kaelum con la voz quebrada por la emoción. «Estás destinado a acabar con esto». Antes de que Aerin pudiera replicar, la estructura bajo sus pies colapsó. El vacío lo reclamó. Despertó sumido en el dolor. Con los pulmones saturados de ceniza y el rastro de sangre caliente bajando por su sien, observó Eldros. El palacio, el único hogar que conocía, ardía a lo lejos, sus torres caían como si fueran promesas rotas. Se obligó a ponerse en pie, ignorando las protestas de cada músculo de su cuerpo. Fue entonces cuando la descubrió. Ella permanecía erguida entre las ruinas, con la capa destrozada y una hoja que goteaba sangre oscura. Su cabello, negro y desordenado, enmarcaba un rostro sucio por el hollín pero lleno de determinación. Sus miradas se cruzaron y un vínculo invisible se forjó entre ambos. Era un reconocimiento sin recuerdos, una conexión que desafiaba la lógica. «No deberías estar vivo», dijo ella. «Tú tampoco», respondió Aerin, mientras recuperaba el aliento.
En el rostro de ella surgió el amago de una sonrisa. Sin embargo, antes de que pudieran mediar más palabras, las sombras cobraron vida. Del humo emergieron figuras grotescas, caballeros de armaduras retorcidas con ojos que emitían el brillo mortecino de estrellas extintas. Uno de ellos se lanzó al ataque. Aeryn actuó por puro instinto. Un poder desconocido nació en su pecho y una luz cegadora, ancestral y aterradora, brotó de sus manos, desintegrando al atacante. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, dejando el ambiente cargado de una magia que el mundo no había visto en siglos. El silencio volvió a reinar. La joven lo observaba estupefacta, casi sin aire en los pulmones. Con destino a las estrellas, susurró ella. Es verdad. Aeryn bajó la vista hacia sus manos, que aún temblaban. El pavor y el asombro luchaban en su interior. ¿Qué significa eso?, quiso saber él. La expresión de la chica se suavizó ligeramente. Significa que el mundo está a punto de arder, afirmó ella. Y tú eres la única razón por la que podría sobrevivir. A lo lejos, otra grieta se abrió en el firmamento, una nueva estrella caía. Con ella, se iniciaba una guerra capaz de desmoronar reinos enteros, un conflicto que despertaría pasiones prohibidas y que obligaría a Aeryn a elegir entre el trono que le pertenecía por linaje y la mujer que el destino nunca le permitió amar. Capítulo 2. Brasas en la oscuridad. La joven dio un paso al frente con determinación. Vamos, sentenció ella, girándose bruscamente mientras sujetaba con firmeza la muñeca de Aeryn. Si permaneces aquí, perderás la vida antes de que la próxima estrella impacte contra el suelo. Aeryn la siguió como pudo, avanzando a tropezones entre calles anegadas por un humo espeso, mientras los restos de Eldros emitían lamentos como los de una criatura agonizante. El fuego parecía desgarrar el firmamento. Donde antes se alzaban hogares, ahora solo quedaba piedra hecha añicos. A sus espaldas, un aullido inquietante, metálico, grave y ajeno a este mundo, rompió el aire. Se ocultaron en un callejón angosto en el momento en que una sombra cruzaba sobre ellos. Aeryn se pegó al muro, sintiendo los latidos violentos de su propio corazón. ¿Qué son esas cosas?, quiso saber él. Guardianes caídos, contestó ella sin vacilar. O lo que resta de ellos. Caballeros que juraron lealtad al trono estelar, mucho antes de su colapso. Un escalofrío recorrió a Aeryn. El trono sigue en pie. Ella lo observó con una fijeza gélida. No. Espera. Hay una diferencia. Alcanzaron un arco en ruinas que servía de entrada a la ciudad subterránea, una red de túneles ancestrales excavados mucho antes de que Eldros dominara las llanuras. Ella se arrodilló, dibujando un símbolo con ceniza sobre la superficie. La roca emitió un brillo repentino y se desplazó con un quejido metálico. Era magia. Una magia controlada y ejecutada con precisión. Aeryn entró tras ella y la entrada se selló a sus espaldas. La penumbra devoró el estruendo de la ciudad en llamas, dejando paso a un silencio solo interrumpido por sus respiraciones y el rítmico goteo del agua. Avanzaron por la oscuridad durante un tiempo que pareció eterno. Me llamo Lyra, declaró finalmente. Lyra Cain. ¿Y a ti, Starbound, cómo te llaman? Aeryn Vale, contestó él. Príncipe heredero de Eldros. Ella se detuvo en seco. Lentamente, se volvió para encararlo, con los ojos ligeramente más abiertos de lo habitual. Bueno, comentó con sequedad, eso explica la razón por la que el cielo decidió que explotaras esta noche. Aeryn soltó una risa amarga, un sonido quebrado por la tragedia. Probablemente todos los que conozco estén muertos. La mirada de Lyra perdió su dureza, mostrando una comprensión profunda en lugar de lástima. Entonces eres libre, afirmó ella. Lo quieras o no. El conducto desembocó en una gruta iluminada por el fulgor pálido de cristales incrustados en la roca. Glifos antiguos decoraban la estancia, cobrando un brillo tenue al detectar la presencia de Aeryn. Él sintió una opresión punzante en el pecho. Aquella atracción magnética que lo había perseguido en sus sueños se manifestó allí con una fuerza renovada. En el centro de la cámara se erguía una plataforma circular de piedra.
Lyra tragó saliva con dificultad. Esperaba estar equivocada. ¿Esperando qué? Ella señaló con la cabeza hacia los símbolos que empezaban a vibrar con vida propia. Este es un punto de ruta estelar. Solo se activan por un motivo. La atmósfera comenzó a vibrar. Un zumbido grave inundó la cavidad, resonando en el interior de los huesos de Aeryn. Una columna de luz emergió de la plataforma, rodeándolo como si fuera una entidad consciente. Lyra retrocedió, con el rostro marcado por una mezcla de pavor y maravilla. Las estrellas te reconocen, susurró ella. No eres solo una heredera, Aeryn. Eres una llave. Aeryn se hundió en un torbellino de visiones, coronas envueltas en llamas, constelaciones que se desmoronaban y una mujer con las facciones de Lyra, de pie sobre un páramo de ceniza, gritando su nombre mientras el mundo sucumbía al fuego. Cayó sobre sus rodillas, exhausto. Cuando el resplandor se extinguió, la cueva recuperó su silencio sepulcral. Lyra se aproximó con cautela. ¿Qué viste? Aeryn levantó la mirada hacia ella, sus ojos de gris plateado habían mutado, albergando ahora destellos de luz estelar en su interior. Vi cómo termina esto, confesó con la voz quebrada. Y él negó con la cabeza, sombrío. Si te lo digo, podría hacerse realidad. Sobre ellos, ocultas tras capas de roca y sombras, otra estrella iniciaba su caída. Capítulo 3. El peso de las estrellas. No hubo tregua en el punto de ruta. Lyra guió a Aeryn a través de una grieta angosta al fondo de la gruta, sellando el acceso de piedra con un simple giro de su muñeca. La claridad se desvaneció de golpe, dejando paso a una oscuridad profunda, rota únicamente por el pulso azulado que ahora latía bajo la piel de Aeryn. Él lo percibió en el instante en que sus manos empezaron a temblar. ¿Qué me pasa?, preguntó. Lyra no redujo la velocidad de su marcha. Las estrellas te marcaron. Siempre dejan algo atrás. Esa no es una respuesta. Es la única que tendrás esta noche. El sendero ascendía de forma pronunciada, desembocando finalmente en un desfiladero boscoso situado a leguas de Eldros. Una corriente de aire gélido los recibió, un aliento limpio y penetrante con matices de pino y ceniza. A sus espaldas, la ciudad continuaba ardiendo, una lejana corona de fuego bajo un firmamento herido. Aeryn se dejó caer de rodillas al borde del barranco, contemplando el desastre. Se suponía que yo debía controlar eso, dijo en voz baja. Arreglarlo. Protegerlo. Lyra se puso de cuclillas a su lado. Aún podrías. Él soltó una carcajada amarga y vacía. ¿Cómo que, un rey sin ciudad? Como algo más antiguo que un rey, replicó ella. Antes de que Aeryn pudiera indagar más, la noche misma ofreció la respuesta por ella. De pronto, el bosque se sumió en un silencio absoluto. Ni el zumbido de un insecto, ni el susurro del viento. Incluso el rugido distante del incendio pareció amortiguarse. Lyra desenvainó su hoja con un movimiento ágil y fluido, escudriñando la espesura con la mirada. Nos siguieron, susurró. En ese momento, el suelo se resquebrajó. Una entidad se abrió paso desde la tierra, con su armadura fundida directamente con la carne, el yelmo estaba fracturado, revelando un rostro consumido por el fulgor estelar. Un fuego azul brotaba de sus cuencas vacías. Era un guardián caído. Tras él surgió otro. Y después, 3 más. Aeryn se puso en pie con el corazón golpeando su pecho. No sé cómo hacer eso otra vez. No tendrás que hacerlo, sentenció Lyra. Simplemente no te resistas. El primer guardián se lanzó a la carga. En ese instante, el instinto tomó el control. El mundo pareció ralentizarse. Aeryn sintió de nuevo aquella atracción, esa gravedad invisible fluyendo en su sangre. Elevó la mano, no para ordenar ni para suplicar, sino simplemente aceptando el poder. La luz emanó de su cuerpo. Esta vez no fue el estallido cegador de la primera vez, sino una marea bajo control, hilos de luz estelar que tejían el aire mismo. El guardián que lo atacaba quedó petrificado a mitad de su avance, su armadura vibró con violencia antes de implosionar, aplastado por una fuerza que nadie podía ver. Los otros vacilaron.
Lyra, sin embargo, no lo hizo. Se desplazó como una sombra letal, con su espada centelleando al impactar en articulaciones y visores, despedazando a las criaturas mientras éstas flaqueaban bajo la presión invisible que Aeryn ejercía. Cuando el último de los guardianes pereció, el bosque pareció exhalar un suspiro de alivio. Aeryn se desplomó de rodillas, jadeando. El resplandor bajo su piel comenzó a atenuarse, dejando en su lugar un agotamiento abrumador. Lyra limpió los restos de su arma en una capa abandonada y lo observó con detenimiento. «Aprendes rápido», comentó ella. «Eso es peligroso». «Para ellos», logró responder él con debilidad. «Para ti», le corrigió ella. «Cada vez que la usas, las estrellas lo notan». Un escalofrío recorrió la espalda de Aeryn. ¿Notarse para qué? Ella guardó silencio un momento, dudando. Hace 500 años, relató Lyra, el último encadenado estelar quemó el mundo intentando salvarlo. Las estrellas no lo detuvieron. Aeryn elevó la mirada hacia el cielo fracturado, sintiendo como el miedo se enroscaba en sus entrañas. ¿Qué lo detuvo? Lyra sostuvo su mirada con una expresión imposible de descifrar. Alguien a quien amaba. El silencio se prolongó entre ambos, cargado de verdades no pronunciadas. A lo lejos, el sonido de un cuerno retumbó, un tono profundo, ancestral y peligrosamente cercano. Lyra envainó su acero. «Te están cazando ahora», advirtió. «Y solo queda un lugar que podría mantenerte con vida». Aeryn se obligó a incorporarse. ¿Dónde? Ella se giró hacia la zona más lúgubre del bosque. «El santuario destrozado», declaró Lyra. «Donde las estrellas cayeron por primera vez, y donde enterraron la verdad». Sobre sus cabezas, el firmamento cambió de nuevo. Y en algún punto más allá del velo nocturno, algo inmemorial había empezado a observar. Capítulo 4. El camino de los nombres rotos. Continuaron su viaje antes de que despuntara el alba. La espesura del bosque aumentaba con cada paso, árboles de siglos de antigüedad entrelazaban sus ramas como si fueran conspiradores compartiendo secretos. Las raíces sobresalían del terreno, forzándolos a abandonar cualquier trayectoria recta. Lyra lideraba la marcha con pasos seguros y silenciosos, mientras Aeryn la seguía con la perturbadora sensación de que la propia tierra lo estaba evaluando. Al llegar la media mañana, el fulgor bajo su piel hizo acto de presencia. Era una luz tenue y rítmica, similar a un segundo latido. Lyra se percató de inmediato. «No dejes que se agrande», advirtió sin girar la cabeza. «El poder llama la atención. Sobre todo la tuya. No intento usarlo. Eso es lo que lo empeora». Atravesaron una antigua calzada de piedra casi devorada por el musgo. A los costados del camino se erigían lápidas fracturadas, con nombres que habían sido grabados en una era remota. Aeryn se detuvo frente a una de ellas, retirando la suciedad de la superficie con la mano. ¿Por qué borrarlas? La mandíbula de Lyra se tensó visiblemente. Porque los nombres recuerdan. Y los encadenados estaban destinados a ser olvidados. Antes de que pudiera profundizar en sus preguntas, un murmullo de voces emergió de entre la arboleda. En un parpadeo, Lyra se ocultó entre la maleza, arrastrando a Aeryn con ella. Por el camino aparecieron 5 jinetes ataviados con ropajes grises, sus armaduras portaban sellos con la forma de una estrella invertida. «Buscadores», susurró Lyra. «Sirven a lo que viene». Uno de los jinetes echó pie a tierra y se arrodilló para palpar el suelo que Aeryn había pisado apenas unos instantes atrás. Sus dedos emitieron un leve destello a su lado. «Está cerca», sentenció el hombre. «Las estrellas están inquietas». Aeryn contuvo el aliento. Lyra se aproximó tanto que sus labios apenas rozaron la oreja de él. «Si te mueves, morimos». El buscador se incorporó, barriendo el bosque con la mirada, y de repente se quedó petrificado. Algo en el ambiente mutó. Una presión abrumadora saturó el aire, densa e imponente, como la calma tensa que precede al estallido de una tempestad. Los buscadores se tensaron, alzando sus cabezas al unísono. El cielo se sumió en las tinieblas. No fue a causa de las nubes, sino por una absoluta ausencia de luz.
Una figura se desplazó sobre ellos, bloqueando la claridad sin producir el más mínimo ruido ni mover una brizna de aire. Era una presencia tan colosal que Aeryn sintió como su propio pensamiento era oprimido. Los buscadores se desplomaron de rodillas. «Es demasiado pronto», susurró uno de ellos, invadido por el terror. Tan rápido como llegó, la presión se evaporó. La luz regresó al bosque. Los jinetes montaron de nuevo y se alejaron a toda prisa sin pronunciar palabra, dejando el sendero desierto una vez más. Lyra se mantuvo inmóvil durante un largo rato. ¿Qué fue eso?, quiso saber Aeryn. Ella se puso en pie con lentitud. Uno de los vigilantes. ¿Vigilante de qué? La mirada de ella era profunda y sombría. De ti. Retomaron la marcha, pero el bosque ya no se sentía simplemente viejo. Se sentía despierto. Capítulo 5. El santuario destrozado. El santuario se manifestó ante ellos al caer la noche. Un inmenso cañón desgarraba la tierra como una herida abierta, cuyas profundidades emitían el fulgor de una neblina estrellada. Puentes de piedra quebradiza se extendían sobre el abismo, llevando hacia una edificación tallada en el mismísimo acantilado, una mezcla entre catedral y ruina. De sus muros brotaban cristales, similares a relámpagos que el tiempo hubiera congelado. Al contemplarlo, Aeryn experimentó una punzada de opresión en el pecho. Este lugar. Su voz se quebró. He soñado con él. Lyra asintió con una sombra de melancolía. Todos los que son tocados por las estrellas lo son. Mientras atravesaban el puente, el aire se llenó de susurros, no eran palabras articuladas, sino ecos cargados de intención. Sentimientos de arrepentimiento, chispas de esperanza y ráfagas de rabia. En su interior, el santuario revelaba una cámara de proporciones colosales. Las paredes estaban flanqueadas por estatuas, figuras de hombres y mujeres coronados por astros, con los rasgos erosionados por el paso de los siglos. En el centro exacto, se alzaba un trono fracturado, forjado en cristal y roca. El trono de las estrellas. Aeryn se tambaleó. De repente, una oleada de recuerdos ajenos lo golpeó con violencia, el clamor de multitudes que vitoreaban, el incendio de ciudades enteras y una mano que se deslizaba entre sus dedos mientras el firmamento se desgarraba. Soltó un grito y se desplomó sobre sus rodillas. Lyra acudió de inmediato a su lado, sosteniéndolo por los hombros con fuerza. Aeryn. Quédate conmigo. Recuerdo haber muerto, logró jadear él entre espasmos. Una y otra vez. En ese instante, el trono emitió un latido. Una voz inundó la estancia, no era un sonido físico, pero resultaba inconfundible. Heredero de la ceniza. Portador del final. Un destello de luz precedió a la aparición de una figura que emergió del trono, una entidad humanoide y radiante, cuyos rasgos mutaban constantemente como constelaciones en pleno movimiento. Lyra desenvainó su acero, pese al temblor de sus manos. Centinela, siseó ella. No está listo. El ser contempló a Aeryn con una paciencia eterna. Nadie lo está nunca. La entidad extendió una mano hacia el príncipe. La corona está rota. El ciclo sangra. Elige. Aeryn alzó la mirada, con el rostro surcado por lágrimas que limpiaban la ceniza de su piel. ¿Elegir qué? Los ojos del centinela brillaron con la intensidad de estrellas recién nacidas. Salvar el mundo, o amar en él. La estructura de la cámara comenzó a vibrar violentamente. Nuevas grietas se expandieron por la superficie del trono. Desde las profundidades más allá del santuario, un rugido cargado de furia respondió al llamado, era un sonido profundo y aterradoramente cercano. Lyra aferró el brazo de Aeryn con urgencia. No tenemos tiempo, sentenció ella. Sea cual sea tu elección, hazla viva. Sobre el cañón, las estrellas se encendieron con un fuego inusual. Y algo ancestral empezó a ascender, reclamando la luz. Capítulo 6. Silencio entre ruinas. El tema del santuario no volvió a surgir. No pronunciaron palabra mientras bajaban por la vertiente opuesta del cañón, ni cuando seguían el curso de un arroyo estrecho que se abría paso entre guijarros y pasto plateado.
Tampoco dijeron nada cuando la noche se asentó sobre el mundo con la suavidad de una disculpa. La petición que el trono le había hecho a Aeryn se mantuvo en el aire, flotando como un pensamiento inconcluso que ninguno de los dos tenía el valor de terminar. Establecieron el campamento bajo el resguardo de una roca prominente, manteniendo un fuego pequeño y vigilado con esmero. Lyra se dedicó a limpiar su acero con movimientos pausados y profesionales. Aeryn, por su parte, se sentó apoyando la espalda contra la piedra, contemplando cómo las brasas se elevaban para perderse en la negrura. Por primera vez desde que el firmamento estalló en llamas, la persecución se había detenido. Ni el eco de cuernos, ni el acecho de sombras, ni susurros inquietantes. Únicamente el silencio. Aeryn fue quien rompió la calma. ¿Duermes alguna vez? Lyra le devolvió la mirada. Al final. Eso no responde a la pregunta. Ella esbozó una leve sonrisa. El tuyo tampoco. Él reflexionó un instante antes de buscar en su equipaje una taza de hojalata algo golpeada. La llenó con el agua fresca del arroyo y se la tendió. Ofrenda de paz. Ella la tomó tras una breve pausa, sus dedos entraron en contacto un momento. Aquel roce se prolongó más de lo que cualquiera de los dos hubiera previsto. El fuego emitió un chasquido. Lyra clavó la vista en las llamas. Solía odiar noches como esta. ¿Por qué? Porque el silencio da demasiado espacio a los recuerdos. Tras un sorbo, añadió, ya no las odio tanto. Aeryn asintió con la cabeza. Comprendía ese sentimiento mucho más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Compartieron raciones de pan seco y carne salada, de esa variedad que se conserva por más tiempo del que su sabor sugeriría. Aeryn tomó un pedazo y no pudo evitar una mueca. En las cocinas del palacio habrían considerado esto un crimen. Lyra soltó una carcajada, una risa auténtica que nació de la sorpresa. Fue un sonido mucho más dulce de lo que él habría imaginado. ¿Tenían cocinas de palacio? Varias. Y cocineros que se tomaban su trabajo demasiado en serio. Trágico, comentó ella con ironía. De verdad. La pesadez del ambiente se disipó ligeramente. Terminada la cena, Lyra se apoyó contra la roca y cerró los párpados, no para dormir, sino para permitirse un descanso. Aeryn observó cómo la hoguera se consumía lentamente hasta convertirse en meras brasas. Flexionó sus manos. No había destellos, ni esa extraña atracción magnética. Solo eran manos humanas. Le agradó sentir eso. ¿Qué habría sido, murmuró Lyra sin abrir los ojos, si no fueras, esto? Aeryn meditó la respuesta. Pensó en las lecciones que solía ignorar, en las rutas de comercio, en los mapas y en los tediosos debates sobre impuestos. Pensó en una corona que, de pronto, se sentía como algo perteneciente a otra vida. Un gobernante decente, tal vez, confesó. O uno olvidable. Creo que me habría gustado que fuera olvidable. Lyra entreabrió un ojo. Cuidado. Las estrellas tienen sentido del humor. Él mostró una sonrisa pequeña y fatigada. Tú también. Ella soltó un resoplido y volvió a cerrar el ojo. La noche se volvió más espesa. En la lejanía, el graznido de un búho rompió el aire. El arroyo proseguía su curso, ajeno a los dramas de tronos, destinos o astros que caen. Finalmente, Lyra habló de nuevo, duerme un poco, Aeryn vale. Él se recostó, usando su capa a modo de manta, y se quedó mirando el fragmento de cielo que asomaba entre las rocas. Por una vez, las estrellas no daban la impresión de estar vigilándolo. Durmió. Y el mundo, en medio de aquel paréntesis de tranquilidad, le permitió descansar. Capítulo 7. Ecos de la corona. Aeryn soñó con la nieve. No se trataba de esa nieve gentil que suaviza los contornos y calma el mundo, sino de una tempestad blanca e implacable que sepultaba por igual metrópolis y nombres olvidados. Él permanecía solo en el epicentro, con una corona de cristal fracturado suspendida a escasos centímetros de su frente, emitiendo un zumbido de un peso insoportable. Cada vez que intentaba alcanzarla, el vendaval rugía con más fuerza, hasta que el estrépito se transformó en un grito desgarrador.
Despertó con el puño cerrado sobre el vacío. La aurora se filtró, pálida y gélida, por el desfiladero, bañando las rocas con un tono dorado tenue. La hoguera no era más que cenizas. Lyra ya estaba en pie, apostada en el límite del refugio, escudriñando el este con una rigidez en los hombros que no mostraba la noche anterior. ¿Cuánto tiempo llevas despierta?, inquirió Aeryn, incorporándose. El suficiente, replicó ella. Tenemos que irnos. Algo en su tono de voz disipó los últimos rastros de sueño en él. Se puso de pie con celeridad, estirando los hombros, casi aguardando el regreso del zumbido de poder bajo su piel. No ocurrió, pero la calma se sentía transitoria, como el acto de contener la respiración. Recogieron el equipo en silencio. Al abandonar el resguardo, Aeryn percibió la anomalía de inmediato. El ambiente no era el correcto. El aire cargaba un sutil aroma metálico, como el de la sangre sobre el hierro frío. Las aves describían círculos en las alturas, pero su canto había desaparecido. Incluso el arroyo junto al campamento parecía fluir con prisa, como si deseara alejarse de su propio origen. Lyra, murmuró él. No estamos solos. Lo sé. Ella los alejó de la corriente, guiándolos por una cresta plagada de espinos. Desde la cima, el paisaje revelaba una extensa cuenca salpicada de escombros, cimientos erosionados, columnas desplomadas y los restos esqueléticos de lo que una vez fue una ciudad. Aeryn sintió una punzada en el pecho. Este lugar se llama Virel, explicó Lyra. O lo era. Antes de que el último Starbound cruzara por aquí. Aeryn se volvió hacia ella bruscamente. ¿Cruzó o fue el responsable de su destrucción? Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Ambas cosas, depende de a quién le preguntes. Iniciaron el descenso con cautela. Al internarse en la cuenca, las ruinas comenzaron a vibrar. No era un sonido audible, sino una presión punzante en las sienes de Aeryn. Visiones fugaces parpadeaban en su visión, personas huyendo, destellos rasgando el firmamento y un trono brillando con una intensidad sobrenatural. Se tambaleó. Lyra lo sujetó por el brazo. Concéntrate. No permitas que te arrastre. No lo intento, jadeó él. Es como si este lugar me recordara. No a ti, matizó ella. Sino a lo que representas. Alcanzaron el centro de los restos, donde una plaza circular se había hundido formando un cráter leve. En el epicentro descansaba el único objeto intacto, una corona rota, parcialmente sepultada en la piedra. Aeryn se detuvo en seco. La corona no era de cristal como la del santuario, esta había sido forjada en un metal oscuro surcado por la luz estelar, con una fractura lateral como si hubiera recibido un impacto colosal. Lyra soltó una maldición en voz baja. No debería estar aquí. Aeryn se sintió atraído hacia ella, con sus instintos divididos entre la curiosidad y el impulso de huir. ¿Qué es? La corona del acuerdo, reveló ella. El símbolo que antaño vinculó a los encadenados con los reinos. Se fragmentó al concluir la guerra de la caída de estrellas. Y ahora nos aguarda aquí, concluyó Aeryn. Antes de que pudieran reaccionar, el aire sufrió una distorsión. De entre las ruinas surgieron figuras como si la piedra se hubiera abierto para ellos, 6 individuos en total, con capas y armaduras, cuyos yelmos ostentaban la marca de la estrella invertida. Buscadores. El líder se despojó del yelmo, mostrando a un hombre joven, de unos 30 años, con un tenue fulgor azul en su mirada. Príncipe Aeryn Vale, saludó con serenidad. Ha provocado un gran revuelo. Lyra desenvainó su acero, interponiéndose entre ellos. Retroceda. El buscador esbozó una sonrisa. No lo comprende. No hemos venido a darle muerte. Eso lo vuelve uno de ustedes, espetó ella. Él la ignoró, manteniendo la vista en Aeryn. Los vigilantes se movilizan. Los antiguos pactos se desmoronan. Lo ha sentido, ¿verdad? La atracción. El peso. Aeryn tragó saliva con dificultad. ¿Qué es lo que quiere? Brindarle protección, respondió el hombre. ¿Y la verdad? Lyra soltó una risa cortante.
De ti. De los propios astros, replicó él. Servimos a aquello que debe perdurar. ¿Y qué es eso?, inquirió Aeryn. El buscador señaló la diadema fracturada. El orden. Aquella palabra resonó con la fuerza de un impacto. El trono de los encadenados estelares nunca fue concebido para el dominio, prosiguió el buscador. Su fin era el equilibrio. Cuando el último de ellos antepuso el amor al deber, ese equilibrio se quebró. Mundos enteros se desangraron. Millones perecieron. Lyra apretó el puño en su espada. Mientes. ¿En verdad? El hombre la miró fijamente. Pregúntate cuántas ciudades quedaron reducidas a cenizas tras su paso. ¿Cuántas tumbas se cavaron por su indecisión? A la cabeza de Aeryn volvió el dolor punzante. Surgieron visiones de ejércitos bajo estrellas fugaces y un hombre coronado de luz gritando mientras arrojaba su poder contra el mismo cielo. Detente, susurró Aeryn. El buscador avanzó un paso. Reclama la corona de la concordia. Restablece el vínculo. Pon fin al caos antes de que resurja. Lyra se volvió hacia Aeryn. No le prestes oídos. Solo buscan encadenarte. Y tú no, cuestionó el buscador con suavidad. Ya has decidido qué papel quieres que interprete. Aeryn los observó a ambos, a Lyra, desafiante, y al buscador, con su aterradora calma. Bajo la corona rota, el suelo empezó a brillar en respuesta a su presencia. No deseo ser un arma, declaró Aeryn. Entonces conviértete en rey, sentenció el buscador. No de una ciudad, sino del propio destino. De pronto, un alarido desgarró el aire. No era un sonido humano. El firmamento sobre la cuenca se oscureció cuando un rayo rasgó las nubes, vertiendo un vacío gélido sobre el mundo. Una figura inmensa y cambiante descendió, una sombra demasiado vasta para ser real. Un vigilante. Los buscadores se arrodillaron al instante. La presión fue tal que obligó a Aeryn a hincar una rodilla. La corona rota levitó, vibrando violentamente entre él y la entidad. El vigilante habló mediante verdades que golpearon la mente de Aeryn. El heredero se encuentra en la fractura. La decisión se aproxima. Aeryn gritó cuando el poder despertó en su interior con una fuerza inaudita, inundando sus venas de fuego. Extendió su mano, pero no hacia la corona, sino hacia Lyra. Sus dedos se cerraron sobre la mano de ella. El resplandor vaciló. El vigilante retrocedió, su forma distorsionándose. Lyra jadeó. Aeryn, ¿qué estás? Cambiando las reglas, gruñó él. Una explosión de luz emanó de él, no para destruir, sino para desafiar. La corona de la concordia se desintegró por completo, volviéndose ceniza. El vigilante lanzó un alarido mientras la brecha en el cielo se cerraba con estrépito. El silencio regresó a la cuenca. Los buscadores se habían esfumado. Aeryn cayó al suelo, exhausto. Lyra se arrodilló a su lado, sujetándolo. La has destruido, dijo ella, con una mezcla de asombro y temor. La corona de la concordia. Ojos que aún albergaban el fuego estelar. No permitiré que su pasado me encadene. En las alturas, las estrellas reaccionaron. Por primera vez en eones, el trono había sido desafiado. Capítulo 8. Lo que las estrellas observaron. No permanecieron en Virel. La cuenca transmitía ahora una sensación de ponzoña, no por una corrupción física, sino por la intensidad de la atención que recibía. Aeryn la percibía recorriéndole la piel, una presión remota, como si miles de ojos se hubieran girado al unísono hacia un único punto. Dondequiera que los buscadores hubieran escapado, era seguro que no guardarían silencio por mucho tiempo. Lyra lo arrastró fuera de las ruinas prácticamente en vilo, con el brazo rodeando su espalda mientras las piernas de él amenazaban con fallar. No te atrevas a desmayarte, murmuró ella. Aún me debes una explicación. Destruye una corona, articuló Aeryn con debilidad. ¿No es esa suficiente explicación? Ella resopló, aunque el gesto carecía de humor. Destruiste un artefacto que mantenía la cohesión de medio mundo. Eso no es una explicación, es un desastre.
Alcanzaron el límite de la cuenca justo cuando el sol se ocultaba tras las cimas occidentales. Las sombras se proyectaban alargadas y finas, deformando las ruinas en siluetas esqueléticas que parecían vigilar su partida. Solo cuando el declive del terreno se hizo más pronunciado, Lyra redujo el paso y ayudó a Aeryn a acomodarse sobre un tronco caído. Él se desplomó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y respirando con dificultad. El brillo de su mirada finalmente se desvaneció, devolviéndole su tono gris plateado original. No lo planeé, confesó en voz baja. La corona pretendía que la eligiera. Que me sometiera. Y tú me elegiste a mí, soltó Lyra sin poder evitarlo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ambos. Aeryn levantó la vista hacia ella. Elegí no ser poseído. Lyra lo sostuvo la mirada, con un destello de conflicto en sus ojos. Eso podría resultar ser peor. Ella le dio la espalda, dando unos pasos antes de detenerse bruscamente. ¿Tienes la menor idea de lo que hiciste allá atrás? Los detuve. Te anunciaste, espetó ella. Ante los vigilantes. Ante cada criatura tocada por las estrellas que todavía se oculta en este plano. No solo quebrantaste la tradición, sino que reescribiste lo que se esperaba de ti. Aeryn procesó la información en silencio antes de preguntar, ¿sabías que esto podía ocurrir, verdad? Lyra no contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz había bajado de tono. Sabía que existía una posibilidad. Él se incorporó lentamente, con un gesto de dolor. Entonces, ¿por qué te quedaste? Ella lo miró fijamente. Porque alguien debe asegurarse de que no reduzcas el mundo a cenizas por accidente. Esa no es toda la verdad. Lyra apretó la mandíbula. No. No lo es. La noche se cerró sobre ellos rápidamente tras aquel intercambio. Acamparon en la zona alta de las colinas, lejos de senderos o vestigios antiguos. Lyra se encargó de proteger el perímetro trazando sutiles marcas en la tierra, una magia ancestral y silenciosa, de esa que está diseñada para pasar inadvertida. Aeryn la observaba, notando la cautela con la que ella evitaba dibujar cualquier símbolo que recordara a los astros. «Les tienes miedo», observó él. «A lo que exigen», rectificó ella. Comieron poco y el sueño fue esquivo. Cuando Aeryn finalmente logró dormirse, no fue visitado por sueños, sino por recuerdos. Pero no eran los suyos. Se encontraba en un inmenso salón de pura luz, con el trono estelar íntegro y resplandeciente frente a él. Un hombre permanecía arrodillado en su base, con la corona suspendida sobre su cabeza y el rostro bañado en lágrimas. «No puedo», susurró el hombre. «Otra vez no». Una mujer estaba de pie frente a él, dándole la espalda a Aeryn. Su cabello era oscuro y su postura le resultaba extrañamente familiar. «Si no lo haces», sentenció ella, «todo termina». El hombre alzó la vista, con la agonía marcada en cada rasgo de su cara. Ella también. La visión estalló en 1000 pedazos. Aeryn despertó con un jadeo, incorporándose de golpe. Lyra ya estaba en vela, observándolo con intensidad desde el otro lado de la hoguera. «¿Viste algo?» Él asintió con lentitud. «Al último encadenado». A ella se le entrecortó el aliento. ¿Qué eligió? Aeryn fijó la vista en las brasas. El deber. El silencio se volvió pesado e incómodo. Finalmente, Lyra habló, «Entonces los buscadores están equivocados». «¿De verdad?» Ella frunció el ceño. Si eligió el deber, ¿por qué el mundo continuó ardiendo? La voz de Aeryn sonó ronca al responder, «Porque las estrellas no calculan el coste del mismo modo que nosotros». Antes de que Lyra pudiera replicar, las protecciones que rodeaban el campamento emitieron un destello breve y violento antes de apagarse. Ella se puso en pie al instante, desenvainando su acero. «Alguien las ha traicionado». Aeryn se levantó a su lado, con paso más lento pero firme. «¿Un buscador?» «No», respondió ella, escudriñando la penumbra. «Son más ruidosos». Una figura emergió hacia la luz del fuego con las manos alzadas y vacías. Se trataba de un hombre mayor, de piel curtida por los viajes y una mirada penetrante,
envuelto en túnicas superpuestas con sellos desgastados que Aeryn no logró identificar. Su atención se clavó en Aeryn con una intensidad perturbadora. Así que, musitó el hombre, finalmente las estrellas han elegido a alguien capaz de decir que no. Lyra le apuntó directamente al cuello con su espada. Identifícate. El desconocido esbozó una leve sonrisa. Soy Orren Tal. El último guardián del camino no escrito. Aeryn sintió una vibración en su pecho, como si una cerradura oculta acabara de abrirse. Y he estado esperando, prosiguió Orren, a que destruyeras la corona. En las alturas, invisibles, las estrellas volvieron a mutar. Esta vez no fue con ira, sino con un renovado interés. Capítulo 9. El costo de ser visto. Orren Tal no se sentó. Permaneció de pie en el límite de la luz de la hoguera, como si fuera una frontera que se negaba a cruzar. Su sombra se proyectaba alargada y fina tras él, deformada por el baile de las llamas. Los sigilos bordados en su túnica reflejaban el resplandor de forma irregular, eran símbolos ancestrales, cosidos a mano, algunos de ellos alterados deliberadamente para romper su significado original. Lyra no bajó su acero. Tienes 5 latidos, sentenció con frialdad, para explicar por qué no debería abrirte la garganta. Orren esbozó una leve sonrisa, carente de humor. Si quisiera hacerte daño, rompeestrellas, dijo, ya estarías eligiendo cuál de los dos moriría primero. Lyra se puso rígida al instante. No me llames así. Aeryn alternó la mirada entre ambos. ¿Rompeestrellas? La atención de Orren se centró en él. Los nombres siguen a las acciones. Destruiste un pacto más antiguo que la mayoría de los idiomas. Las palabras pronto te alcanzarán. Aeryn se incorporó por completo, ignorando el dolor que todavía vibraba en sus huesos. Dijiste que esperabas a que rompiera la corona. ¿Por qué? Orren finalmente se adelantó hacia la luz. Su rostro estaba surcado no solo por la edad, sino por una tensión profunda, como la de alguien que ha cargado con un peso excesivo durante demasiado tiempo. Porque ahora, susurró, la mentira queda al descubierto. Lyra apretó el agarre de su arma. ¿Qué mentira? Que el trono estelar gobierna las estrellas, respondió Orren. Nunca lo hizo. Gobierna a las personas. El fuego soltó un chasquido violento, como si estuviera de acuerdo. Aeryn sintió un escalofrío recorrerlo. Explícate. Orren respiró hondo. Tras la última guerra de la caída de estrellas, los poderes supervivientes, reyes, magos, los que se hacían pasar por deidades, estaban aterrorizados. No por los astros, sino por lo que los humanos podían hacer al recibir su fuego. Así que construyeron una historia. Un destino. Un trono que exigía obediencia a cambio de equilibrio. Una correa, masculló Lyra. Orren inclinó la cabeza. Una hermosa. Los pensamientos de Aeryn se aceleraron. Entonces los vigilantes. Guardianes de la mentira, concluyó Orren. No creadores. No jueces. Son observadores cuya única tarea es asegurar que el ciclo se repita. Se hizo un silencio denso y cargado de peligro. ¿Yo? Inquirió Aeryn en voz baja. Orren lo miró fijamente a los ojos. Eres el primer encadenado estelar en 5 siglos que rechaza la correa públicamente. Que destruye su símbolo en lugar de heredarla. Lyra soltó una maldición. Lo convertiste en un faro. Sí, admitió Orren. Y no. Aeryn frunció el ceño. ¿Cuál de las dos? Orren buscó en su túnica y extrajo un pequeño objeto envuelto en tela. Tras una breve vacilación, lo desenvolvió con suma cautela. Era un espejo. Pero no de cristal, sino de un metal oscuro y pulido, veteado por la luz estelar, como un fragmento de noche hecho sólido. Por esto, confesó Orren, he venido. En el instante en que Aeryn se reflejó en él, el mundo sufrió un vuelco. Se vio a sí mismo sobre la muralla de una ciudad, con luz emanando de sus manos mientras ejércitos se arrodillaban ante él, no por devoción, sino por terror. Vio a Lyra a su lado, cubierta de sangre, gritándole que se detuviera. Vio el trono reconstruido,
más brillante que nunca, y su propia sombra cubriendo continentes enteros. Entonces la visión mutó. Se vio alejándose del trono con el poder debilitado y la corona abandonada, solo para observar cómo el mundo se fracturaba sin su guía. Reinos colapsando. Estrellas cayendo sin control. Millones pereciendo en incendios que nada tenían que ver con su elección. Aeryn retrocedió tambaleándose, arrebatándole el espejo de la mano a Orren, que cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz trémula. Un cristal de la verdad, sentenció Orren con gravedad. No revela profecías. Muestra probabilidades. Lo que el mundo hace contigo, o sin ti. Lyra se encaró con Orren. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho, espetó él, perdiendo finalmente su calma. ¿Crees que esto es un juego de ideales? Cada camino que recorra termina en sangre. La única pregunta es cuánta y de quién. Aeryn se presionó las palmas contra los ojos, tratando de estabilizar su respiración. Estás diciendo que no existe una opción correcta. Estoy diciendo que no existe una opción limpia, replicó Orren. Antes de que Lyra pudiera intervenir, las protecciones del campamento estallaron de nuevo, esta vez con una violencia inaudita. No fue un roce, fue un impacto. El suelo vibró cuando algo golpeó el límite del refugio, una fuerza invisible que arrolló los sigilos de Orren. El aire aulló mientras la presión se expandía, aplastando la vegetación y extinguiendo el fuego al instante. Lyra reaccionó sin dudar, arrastrando a Aeryn tras un saliente rocoso mientras susurraba una maldición. Nos encontraron, dijo ella. El rostro de Orren perdió todo color. Esos no son buscadores. La penumbra se materializó frente a ellos. Una figura emergió, no era colosal como el vigilante de Virel, sino más pequeña, más densa y concentrada. Tenía forma humana, vestida con una armadura que devoraba la luz. Su yelmo era liso, sin rasgos, excepto por una ranura vertical que emitía un frío fuego blanco. Una Row. Lyra contuvo el aliento. No envían a Rose a menos que el ciclo esté amenazado, concluyó Orren. El Arrow habló, y su voz parecía compuesta por múltiples capas, como si muchas entidades hablaran por una sola boca. Anomalía estelar confirmada. Desviaciones C de la tolerancia. Corrección autorizada. Elevó una mano. El mundo pareció romperse. La gravedad se alteró lateralmente, estampando a Aeryn contra la roca con una fuerza brutal. Lyra salió despedida por el claro, golpeando el suelo con dureza, aunque logró ponerse en pie con un gruñido. Orren gritó cuando una presión invisible lo forzó a hincar las rodillas. Aeryn sintió la respuesta de las estrellas en su interior. Un poder brotó de forma repentina, violento y sin control, abriéndose paso desde su pecho. Gritó cuando la luz se liberó, impactando contra el Arrow como un maremoto. La criatura se tambaleó, pero no cayó. En cambio, se adaptó. La luz se curvó a su alrededor, siendo redirigida y golpeando a Aeryn con el doble de potencia. El joven salió despedido hacia atrás, derrapando por la tierra. Lyra llegó hasta él, ayudándolo a incorporarse. No puedes vencerlo con fuerza, gritó. Está diseñado para anularte. El Arrow avanzó con paso pausado e inevitable. Se requiere obediencia estelar. Orren, jadeando, arañó el suelo y lanzó el cristal de la verdad hacia Aeryn. «Úsalo», exclamó con voz ronca. «Ancla». Aeryn lo atrapó por instinto. Esta vez, no buscó su propio reflejo. Miró a Lyra. No como un símbolo ni como un destino, sino tal como era, herida, furiosa, aterrada, pero negándose a ceder terreno incluso ahora. Algo en su interior encajó. El poder cambió. No se volvió más brillante, se volvió más afilado. Aeryn dio un paso al frente, interponiéndose entre Lyra y el Arrow. «No soy tu corrección», declaró con voz firme a pesar de la tormenta que lo rodeaba. «Soy tu error». Elevó el cristal de la verdad y lo estrelló contra el suelo. Los futuros reflejados colapsaron sobre sí mismos, liberando una onda de choque que desgarró el claro.
El Arrow vaciló, su armadura agrietándose al ser golpeada por probabilidades contradictorias. Lyra aprovechó la brecha y hundió su espada en la fisura que se había formado en el pecho de la criatura. El Arrow lanzó un alarido, no de dolor, sino de fallo sistémico, e implosionó en una nube de ceniza sin luz que el viento dispersó. El silencio regresó. Aeryn cayó de rodillas, temblando violentamente. Lyra lo sostuvo antes de que tocara el suelo, manteniéndolo firme mientras él recuperaba el aliento. Orren contemplaba los restos de ceniza con una mezcla de horror y asombro. No solo sobreviviste, susurró. Reescribiste el compromiso. Aeryn levantó la vista al cielo, donde las estrellas brillaban frías y distantes. No quiero ser inevitable, dijo con voz quebrada. En las alturas, invisibles pero ya no indiferentes, las estrellas cambiaron de nuevo. Esta vez, no fue con interés. Fue con alarma. Capítulo 10. El mundo comienza a responder. La ceniza se negaba a asentarse. Permanecía suspendida en el aire donde el Arrow había perecido, flotando de forma errática, como si el viento mismo hubiera perdido el sentido de la dirección. Lyra no soltó a Aeryn hasta que sus espasmos cesaron, e incluso entonces mantuvo una mano firme sobre su espalda, como si temiera que el suelo mismo fuera a traicionarlo. Orren fue el primero en reaccionar. Se arrodilló en el lugar donde la criatura había caído, manteniendo sus dedos a escasos centímetros del residuo carente de luz estelar. No llegó a tocarlo. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer?, inquirió en un susurro. Aeryn tragó saliva con dificultad. Sentía la garganta en llamas y cada bocanada de aire le resultaba dolorosa. Lo detuve. Orren negó con la cabeza lentamente. Demostraste que es posible detenerlo. Eso es mucho peor. Lyra lo fulminó con una mirada gélida. Tienes un don para dar ánimos. Orren se puso en pie, frotándose las manos como si un frío súbito lo hubiera alcanzado. Los Arrows no son simples soldados. Son objetivos definitivos. Cuando uno de ellos fracasa, se provoca una escalada inevitable. Aeryn logró incorporarse, haciendo una mueca de dolor. ¿De qué tipo? Orren lo sostuvo la mirada con gravedad. De la corrección, a la contención. Aquella palabra cayó sobre ellos con el peso de una guillotina. No perdieron el tiempo. Orren insistió en abandonar las colinas de inmediato, antes de que su rastro fuera detectado. Avanzaron con desesperación durante toda la noche, rodeando viejas rutas de comercio y esquivando cualquier asentamiento. Se movían con la urgencia de quienes saben que algo inmenso y paciente les está contando los segundos. Al despuntar el alba, el agotamiento de Aeryn alcanzó un punto crítico. La luz que corría por sus venas se sentía frágil y tensa, como un cristal sometido a demasiada presión. Alcanzaron un valle fluvial justo cuando el sol coronaba las elevaciones. Una espesa niebla se aferraba a la superficie del agua, ocultando su llegada a un pequeño pueblo situado en la orilla, construcciones de madera. Columnas de humo ascendiendo de las chimeneas y una cotidianidad que ignoraba que el cielo había intentado quebrarse la noche anterior. Aeryn se detuvo en seco. No podemos entrar ahí. Lyra frunció el ceño, confundida. Necesitamos provisiones. Y ellos no me necesitan a mí, replicó él. A donde quiera que vayamos, algo nos sigue. Orren lo observó con detenimiento. El mundo ya te está respondiendo. Que entres en ese pueblo o no, ya no cambiará ese hecho. Lyra soltó un suspiro brusco, debatiéndose internamente. Entramos rápido. En silencio. Sin usar poder. Sin complicaciones. Aeryn asintió, aunque una inquietud punzante le encogía las entrañas. Cruzaron el puente en el preciso instante en que la campana de la aldea anunciaba el inicio de la mañana. Los lugareños alzaban la vista al verlos pasar, eran miradas de curiosidad fugaz que, sin embargo, se demoraban demasiado en Aeryn. Él volvió a sentirlo, esa presión sutil, como si los astros tensaran un hilo invisible. Llegaron a la plaza del mercado, y entonces la catástrofe se desató. Una mujer lanzó un grito. Un niño tropezó, dejando caer una cesta llena de manzanas que rodaron sobre el empedrado.
Una de ellas golpeó la bota de Aeryn. En el instante del contacto, la fruta se partió. No fue un aplastamiento, sino una hendidura limpia, como si una hoja invisible la hubiera rebanado. El silencio se apoderó de la plaza. Aeryn se quedó paralizado. La mano de Lyra se desplazó instintivamente hacia su espada. Orren susurró, no. El suelo vibró. No fue un temblor violento, sino uno deliberado. Finas grietas comenzaron a irradiar desde el lugar donde Aeryn se encontraba, emitiendo un fulgor tenue de luz estelar. Alguien cayó de rodillas. Con destino a las estrellas, musitó un hombre. Otros siguieron su ejemplo. No lo hacían por reverencia, sino por puro terror. A Aeryn se le oprimió el pecho. No he hecho nada. Ese es precisamente el problema, sentenció Lyra en voz baja. El cielo se oscureció súbitamente, pero no por las nubes, sino por una simetría antinatural. Líneas de luz aparecieron en las alturas, trazando un complejo patrón geométrico que provocaba dolor de cabeza con solo mirarlo. Orren maldijo entre dientes. Están reafirmando su presencia. Una voz retumbó en la plaza, emanando no de arriba, sino de todas partes. La desviación persiste. Contención iniciada. Una figura comenzó a materializarse dentro de la luz, era más vasta que el Arrow, más pausada y solemne. No se trataba de un vigilante. Era algo nuevo. Lyra aferró el brazo de Aeryn con fuerza. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Los aldeanos gritaban mientras los edificios empezaban a resquebrajarse, la madera se combaba y la piedra se deformaba como si el tejido de la realidad se estuviera doblando sobre sí mismo. Aeryn sintió que el pánico lo invadía, no por su propia seguridad, sino por la de ellos. Alto, declaró, dando un paso al frente. Lyra intentó retenerlo. Aeryn, no. Pero él ya estaba extendiendo su mano, no hacia el enemigo, sino hacia el suelo bajo sus pies, anclándose a la plaza y a la gente que la rodeaba. No soy tu anomalía, proclamó con voz firme en medio del caos. Si me quieres, tómame a mí. Déjalos fuera de esto. La luz se detuvo en seco. La entidad que estaba formándose vaciló. Orren miró a Aeryn con absoluto asombro. No puedes negociar con ellos. Aeryn no se volvió. No estoy negociando. Sintió que algo cedía en su interior, una atadura que se liberaba en su pecho. La atracción de las estrellas se desvaneció, siendo reemplazada por algo más denso, más antiguo y profundamente humano, la capacidad de elegir. La luz implosionó, alejándose de la aldea en una ráfaga atronadora que reventó cristales pero salvó a los edificios de la destrucción total. La figura se disolvió antes de completarse. Un silencio absoluto se instaló, roto solo por sollozos y el crujido de la madera al estabilizarse. Aeryn cayó de rodillas. Lyra se arrodilló a su lado, sosteniéndolo por los hombros. Idiota, susurró con la voz quebrada. Casi permites que te lleven. Él la miró con ojos apagados por el agotamiento extremo. Lo habría hecho. Orren se acercó despacio, con el asombro grabado en su rostro. No solo te resististe a la contención, observó. La redirigiste. Los habitantes del pueblo observaban ahora a Aeryn, ya no huían ni se arrodillaban. Simplemente miraban. Una niña se adelantó un paso, apretando la mano de su madre. ¿Nos has salvado? Aeryn tragó saliva con dificultad. No tenía una respuesta que se sintiera verdadera. Muy por encima del valle, invisibles e inestables, las estrellas ajustaron sus cálculos. Por primera vez desde que el cielo sangró fuego, el mundo entero se había fijado en Aeryn Vale. Y ya nunca volvería a olvidarlo.